el Estado, pues estamos en presencia del primer poder del Estado. Bueno, eso no es tan así a partir de la nueva Constitución. Y les voy a decir por qué. Tengo algún problema con compartir, pero creo que ya está. Sí, voy a tratar de hacerlo lo más grande posible. Vamos a hablar de la jurisprudencia constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro artículo 203 de nuestra arquitectura constitucional es determinante. Las resoluciones y los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio y no tienen efecto o recurso ulterior alguno. ¿Qué significa esto? Precisamente de que las tres sentencias del Tribunal Constitucional tienen mayores atribuciones en ciertos momentos que aún que el órgano legislativo, ¿no? Y hay una gran disputa, han salido varias sentencias constitucionales, incluso le han quitado la facultad de fiscalizar, de hacer interpelaciones, peticiones de informe oral, los famosos PIOs, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la vieja escuela del derecho, muchos dirán, pero ¿cómo es eso posible? Ellos son el primer poder del Estado. Nuestra actual Constitución no dice eso, no dice que es el actual primer poder del Estado. Esa es la vieja Constitución del 67, modificada en el 94 por el gobierno de Sánchez de Lozada, en parte, modificaciones parciales, y finalmente abrogada por un referéndum vinculante, una asamblea constituyente originaria del 2007 al 2008, abrogada por decisión del pueblo, porque hemos ido nosotros a un referéndum aprobatorio, y luego ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009. Entonces, la jurisprudencia constitucional tiene la capacidad, de acuerdo a nuestra arquitectura constitucional, de modificar ciertas competencias y crear aquella argumentación jurídica. Muchos se preguntan y dicen, ¿qué es lo que vale pues de la sentencia? ¿No? Lo que vale de la sentencia es el razonamiento lógico, el razonamiento motivado y fundamentado. Esa parte de la sentencia que interesa al jurista se llama fundamento del fallo. Puede ser una sentencia que está resolviendo un tema penal, que está resolviendo un tema civil, un tema disciplinario, administrativo, laboral. ¿Será que esa sentencia en materia penal puedo aplicarla en materia civil? Pues obviamente sí. ¿Qué parte? No el por tanto, sino la parte del fundamento del fallo. Es precisamente esa parte determinativa. Ustedes tienen en pantalla el efecto erga omnes. ¿Qué te dice? La Constitución Política del Estado, en su artículo 133, establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte efectos respecto a todos. Esa misma característica tiene una sentencia constitucional. El fundamento del fallo es aquello vinculante, aquello que obliga al cumplimiento. Y una vez más repito, sí se puede usar una sentencia constitucional que ha sido emitida para una decisión penal en un tema civil, pero no todo, solamente la parte del fundamento del fallo. Es aquella razonabilidad, motivación que implica la sentencia constitucional. A ver, nuestra Constitución en el artículo 117 te habla del debido proceso. Y el debido proceso tiene varias vertientes. La más importante, fundamentación y motivación. Cuando una autoridad judicial, administrativa, un fiscal, un juez, un ministro de Estado, un director de una entidad pública descentralizada, autárquica, a través de un recurso de revocatorio, recurso jerárquico, emite una resolución o en materia judicial un fallo, una sentencia o incluso un auto, no puede evitar y soslayar el debido proceso. ¿Qué tiene que hacer? Fundamentar. La fundamentación. ¿Y en qué se basa la fundamentación? En la ley. Su decisión judicial o administrativa tiene que estar basada en la ley. Esa es la fundamentación. Y la motivación
es aquel razonamiento lógico que hace la autoridad para decir si tal persona ha cometido una contravención contra la norma, si tal persona ha cometido un delito o por qué razón el juez está tomando esa decisión. Cuando el juez no hace fundamentación y motivación, pues esa resolución, esa decisión administrativa puede ser sometida a una acción de amparo constitucional por vulneración al debido proceso en las vertientes de fundamentación y motivación. ¿Y qué pasa si no valora la prueba? También es parte del debido proceso. Si no valora la prueba, pues excepcionalmente, el mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho, podría revisar la prueba. Y hay jurisprudencia que establece que el Tribunal Constitucional en una acción de amparo excepcionalmente puede revisar la prueba o tomar una decisión cuando la resolución judicial o la resolución administrativa ha sido emitida sin fundamento, sin motivación, violando la valoración de la prueba y por lo tanto arbitraria. ¿Ya? Ese es el primer elemento. Segundo elemento que debemos hablar en esta noche es establecer si todas las leyes se deben cumplir. Bueno, esto es algo muy, muy complicado, ¿no? Todas las sentencias judiciales se deben cumplir. Todas las decisiones del Tribunal Constitucional se deben cumplir. Pues quiero decirles que bajo el principio de razonabilidad, el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia 233/2013 ha establecido que aún las sentencias constitucionales no todas se deben cumplir cuando violan alguna garantía jurisdiccional o algún derecho de supremacía constitucional, como por ejemplo derechos humanos. Muy bien, volviendo a la pregunta, ¿será que todas las leyes, será que todas las sentencias y que todas las resoluciones administrativas o decisiones de los servidores públicos con jerarquía se deben cumplir? Uno se puede apartar de cuando hace una debida fundamentación. Incluso un juez o una autoridad administrativa puede fundamentar y motivar de tal forma que explique legal, técnica y motivadamente por qué se está apartando de la aplicación de una norma jurídica o jurisprudencia debidamente fundamentada. Lo que el Estado de Derecho ha creado en los últimos 30 a 40 años es la razonabilidad. Es un principio que no puede alejarse del derecho, pues el no ser razonables nos ha sometido en nuestra historia a dictaduras, a monarquías, y por lo tanto la aplicación de la ley debe tener aquel elemento de razonabilidad. Puede haber una ley, como por ejemplo, está prohibido fumar en ambientes cerrados, así dice la ley de medio ambiente. Sin embargo, en ningún lugar te dice la sanción, ni te dice el procedimiento para la sanción. Tenemos otra ley, la ley de minería 535, que ya ha cumplido, ya ha cumplido 10 años, va a cumplir este año 11 años de vigencia esa ley, pero hasta ahora no tiene una norma reglamentaria. Lo único que tiene son resoluciones administrativas, ministeriales, parciales, que regulan ciertas partes de la ley. Por ejemplo, ahí el mismo Estado está incumpliendo con la reglamentación o la potestad reglada que tiene el Estado. Entonces, cualquier juez, cualquier autoridad o cualquier abogado puede solicitar el apartarse de la aplicación de cierta jurisprudencia o de cierta ley cuando ésta no es razonable. Si un juez emite una resolución, una autoridad administrativa emite también un acto administrativo, pero lo hace sin fundamentar y motivar, estamos en presencia de la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier autoridad que toma decisiones judiciales o administrativas, cuando no fundamenta, no motiva, no explica intelectivamente la decisión de su fallo, no usa la norma, no usa
la razonabilidad, no explica ese razonamiento lógico entre ley y circunstancias, entonces esa decisión es arbitraria, ¿no? Usted asesinó, aquí tiene 30 años de cárcel. No explica cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué pruebas se aportaron, no le da valor probatorio a aquellas pruebas de la parte imputada, etcétera. Y también podemos hablar del tema del derecho administrativo, cuando hay efectos y decisiones de las autoridades administrativas que afectan la vida de los ciudadanos, incluso de propios trabajadores, servidores públicos, que cuando son ilegalmente destituidos, incluso siendo consultores de línea, personal eventual, que la autoridad ha decidido sacarlos, pero no explica, no fundamenta por qué, esa es una decisión arbitraria. Y acá en este punto es donde podemos apartarnos de la ley, no solo solicitar los abogados a las autoridades judiciales o administrativas que se aparten de la ley, cuando existe una fundamentación, una motivación. Como el Tribunal Constitucional también lo ha dicho, el estándar más alto, el valor más alto. Finalmente, ¿qué es la Constitución? Es una norma suprema del ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional es un guardián. Entonces, hoy en día, el Tribunal Constitucional tiene muchas facultades por orden de la propia Constitución. El Código Procesal Constitucional en Ley 254 establece en su artículo 14 la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico que dará lugar a la revisión de sentencias que tengan en calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de actos realizados con la norma cuando se presumía su constitucionalidad. Vamos a ver ahora la diferencia en el efecto expansivo y el alcance erga omnes. El latinazgo erga omnes significa para todos, es de cumplimiento obligatorio. Cuando yo tengo registrado un bien en derechos reales, a mi nombre, pues estoy en presencia de una condición erga omnes. ¿Qué quiere decir? De cumplimiento para todos. Los tribunales constitucionales, la característica doctrinal, teórica que tienen, es que definitivamente son intérpretes de la protección constitucional. Los tribunales constitucionales actúan hacia el pasado, son retroactivas ex tantum cuando hay violación de garantías jurisdiccionales. Una pregunta que se me viene en este momento muy interesante y que les hago a los alumnos de pregrado en las universidades que doy clases, y siempre les cuestiono a muchos colegas y les digo, ¿el Estado boliviano es lo mismo que el pueblo boliviano? Y muchos me contestan que sí, pues ese es un error. El Estado boliviano y el pueblo boliviano tienen diferencias sustanciales. Primero, el Estado es una ficción del derecho, no existe. Es una idea, un concepto que tenemos. Lo que verdaderamente existe es el pueblo boliviano. Ya, ese es un primer elemento. La propia Constitución no confía en el Estado. ¿Por qué no confía en el Estado? Porque nos ha dado garantías jurisdiccionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, nadie será sancionado 2 veces por lo mismo, nadie puede ser sancionado sin antes haber sido oído, no hay pena superior a los 30 años, sin derecho, bueno, no hay pena superior a los 30 años, la norma es retroactiva cuando beneficia al trabajador y beneficia al imputado. Entonces, todas esas normas que son del artículo 109 al artículo 123 de la arquitectura constitucional son garantías jurisdiccionales. ¿De quién nos está protegiendo? Nos está protegiendo del Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado está compuesto por todos los servidores públicos que provisoriamente están en ejercicio del poder, ¿no? En este país ya los concursos de méritos en el sector público no existen, aunque el 234 ordena que debería haber la carrera administrativa. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público, todos aquellos que no están en la carrera administrativa y que no son los designados y los electos, son funcionarios provisorios. Bien, entonces estos funcionarios provisorios también en gran parte son los magistrados, los jueces, ¿no?
Entonces, esto, a los funcionarios electos, que son las altas autoridades del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, etcétera, son electos, ¿no? Pero muchos de los jueces y administradores de justicia, los ministros, todos ellos son de libre nombramiento, de confianza política. Los jueces de instrucción, de partido, etcétera, son designados. Prácticamente hay una invitación, no hay concurso de méritos. Pues estamos en presencia de que estas autoridades y estas personas, si bien son del pueblo boliviano, pero forman parte del Estado. Por eso nuestra Constitución nos protege, nos da esas garantías. Y el Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución y del propio Código Procesal Constitucional, tiene que hacer respetar esas garantías jurisdiccionales. Y los abogados tenemos la facultad de observar la debida fundamentación, la debida motivación. Muchas veces se da que vemos que hay una ley que debemos aplicarla, por un lado, por un elemento de la defensa. El otro lado, el otro abogado contrincante agarra y dice, esta ley no nos conviene. Y se va a principios y valores. Muchos colegas, entre ellos tengo un gran amigo que nunca me olvido de él, el doctor Arias, Boris Arias, letrado del Tribunal Constitucional hace unos años atrás, en una exposición que estuve presente, dijo, los abogados, cuando no pueden pelear contra la ley, usan principios y valores para tratar de destruir razonablemente la ley. Eso es crear inseguridad jurídica. Yo estoy completamente en desacuerdo, porque finalmente la ley se ha basado y se ha creado en base a costumbre jurídica, principios y valores. Entonces, no considero ilegal, no considero inseguridad jurídica que en su momento los abogados usemos principios y valores para destruir por lo menos parte de la aplicación de la ley. El artículo 254 de la Constitución, que me voy a permitir mostrarles si me dan un par de segundos, y voy a abrirla para que podamos ver todos, y si pueden ustedes en su Constitución, si se van al 254, aquí está. La voy a poner en pantalla, permítame un minuto. Aquí tienen ustedes el artículo 254 de la Constitución. Este artículo es el que le permite, en parte, usar el principio de favorabilidad. Para la sentencia 084, quebrado 2017, la reelección del expresidente Evo Morales, el Tribunal Constitucional no se ha basado solamente en el famoso derecho humano a la reelección, se ha basado en esta llave del 254. Perdón, el 256. Perdón, 256. Aquí está. El artículo 256. Esta es la llave del principio de favorabilidad. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, o los que hubieran adherido el Estado, que declaren derechos, escuchen esto, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Nuestra propia arquitectura constitucional nos dice que cuando existan derechos más favorables a principios, valores, a los contenidos en la Constitución, que sean parte de tratados, se aplicarán de manera preferente sobre esta.
Parágrafo 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Pues es precisamente este elemento el que nos permite entender la favorabilidad y la capacidad que tiene la jurisprudencia y los fundamentos, argumentos que manejan los abogados y manejamos los abogados, pues precisamente para que logremos por nuestra argumentación a través de nuestras pretensiones, nuestros memoriales, hacer que el juez entienda de que esa norma o esa jurisprudencia podría no aplicarse. Y muchas veces los propios magistrados, los jueces, usan los razonamientos de los abogados cuando estos saben manejar muy bien el principio de favorabilidad para que finalmente el juez pueda apartarse de la ley. El juez puede apartarse de la ley debidamente fundamentado. Bien, entonces el Tribunal Constitucional, en la aplicación de la interpretación del fundamento del fallo, puede hacerlo hacia atrás. Son retroactivas ex tuantum. Afectan derechos consolidados, declarar la inconstitucionalidad de tener vigencia, ¿no? Por ejemplo, una norma jurídica o una resolución, vamos a hablar mejor de una resolución, que un juez ha emitido o una autoridad administrativa que definitivamente es arbitraria. ¿Por qué? No valoró la prueba o no la valoró correctamente, no fundamentó, no tomó su decisión en base a la ley, tampoco usó la razonabilidad, no explicó lógicamente el nexo de causalidad entre la norma y los hechos, pues esa resolución va a ser tachada en una acción de amparo sin fundamentación y sin motivación. Lo que podría originar incluso, dependiendo de la situación, en un prevaricato. También debemos hablar de la característica erga omnes en la aplicación de las sentencias que tienen efectos derogatorios y anulatorios, de cumplimiento inmediato, vinculantes. Las sentencias constitucionales, la jurisprudencia, cobra fuerza normativa propiamente, es casi una ley. El legislador constitucional parecía hace unos años atrás un insulto, ¿no? A ver, solamente hay un legislador y eso es el Congreso, que hoy se llama Asamblea Plurinacional. No puede haber otro legislador. El 203, en su sana interpretación de la Constitución, no dice eso. El Tribunal Constitucional no tiene facultades legisladoras, pero sí tiene facultades moduladoras, interpretativas de los derechos. El Tribunal Constitucional, en todas las sentencias, siempre debe existir y siempre existe el fundamento del fallo. Es ese fundamento del fallo que es lo tangible. En realidad ese es el cherry de la torta, vamos a decir así. Es lo que a los abogados nos hace a unos diferentes de otros que manejan jurisprudencia. Mucho se habla de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tardar en reemplazar al abogado y dudo mucho que lo pueda hacer, precisamente porque gracias a la técnica creativa, interpretativa que tienen los abogados, es que el fundamento del fallo es por lo que existe un tribunal constitucional. Si ustedes se dedican a leer, o los abogados causídicos, le hacen un análisis exegético al fundamento del fallo y van guardando las sentencias, por ejemplo, seleccionando en la parte amarilla lo importante del fundamento del fallo y haciéndose, no sé, una base de datos, pues precisamente esa es la parte medular de la sentencia que nos va a ayudar en la interpretación y que nos va a ayudar no solamente a fundamentar nuestros alegatos, nuestras pretensiones, también nos va a permitir ver al derecho en otra dimensión. Todo el mundo tiene acceso a la ley, a las normas. Es muy difícil que una norma, una ley, un decreto, no esté hoy en el Internet. Por el principio de transparencia, todas las instituciones públicas en sus páginas web, incluso alcaldías y gobernaciones, ya han publicado y publican toda la normativa jurídica que los vincula. Entonces, hoy, gracias al algoritmo de Google y otros buscadores,
Es muy fácil acceder a las leyes bolivianas de cualquier punto del mundo, desde el celular, desde la tablet, obviamente desde la computadora. Pero lo que es difícil y todavía no se entiende para muchos, que no son abogados obviamente, es la vinculación de las sentencias constitucionales. Entonces, el manejar la jurisprudencia constitucional no solo le permite al abogado tener otra visión del derecho, también le permite al abogado ver el derecho en tercera dimensión. Estamos viendo nosotros el fundamento jurídico del fallo. Vamos a ir a ver solamente una pequeña parte. Jurisprudencia reiterativa sobre los actos consentidos como presupuesto para la negatoria de la acción de amparo constitucional. Aquí hacen un razonamiento y siempre usan otras sentencias, si es que las existen, ¿no? Cuando se da un caso nuevo, hipotético, y hay un fundamento del fallo, entonces esa sentencia se va a denominar fundadora. Pasa un tiempo y sale una nueva sentencia. Esa sentencia va a ser modulatoria. No puede haber sentencias constitucionales abrogadas, derogadas. Eso no se aplica, esa nomenclatura jurídica no se aplica para el derecho constitucional en materia de jurisprudencia. Está bien para el derecho sustantivo, adjetivo, la introducción al derecho, si así lo queremos decir. ¿Ya? Existen sentencias fundadoras que por primera vez dan un precedente y luego existen sentencias modulatorias. Vamos a ver, por ejemplo, acá que es un acto consentido. A ver, vamos a ver. Aquí usan una jurisprudencia, una sentencia del 2012, haciendo alusión a los alcances, naturaleza y procedencia de los actos consentidos, citados de la misma manera en el entendimiento jurisprudencial de otra sentencia, indicando que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a una tutela, cuando se advierta este supuesto en los hechos denunciados. Les voy a dar un ejemplo. Un notario de fe pública sometido a un proceso disciplinario sancionador, la autoridad le da una sanción pecuniaria, lo que establece la ley del notariado, la ley 483, y le dice, se le da una sanción de 5 salarios mínimos. Pero en ese momento la resolución está mal fundamentada, no ha valorado la prueba, no ha tomado en cuenta elementos que el notario en su derecho constitucional a la defensa ha explicado. No le han dado cabida, han sido arbitrarios, ¿no? Sin embargo, ahí ya se abre la posibilidad de que el notario pueda irse a una acción de amparo constitucional y reclamar el debido proceso, fundamentación, motivación, racionalidad y valoración de la prueba. Pero va y paga la multa. Ah, muy bien. Acto consentido. Le van a negar la tutela. ¿Por qué le van a negar la tutela? Porque esta jurisprudencia te dice, indicando que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados. De modo que resulta lógico, miren la razonabilidad y la lógica, jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, ya está mal. El proceso disciplinario que te han hecho está mal, ¿ya? Pero dice, aún se considere lesivo. Si ha sido admitido, consentido por el interesado en un primer momento y aun cuando después lo denuncien y pretenda la protección, pues este tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre de los actos jurídicos que conforman el ordenamiento jurídico sustantivo como procesal. Tiene sus efectos inmediatos, lo mismo que no pueden estar sujetos a los caprichos, ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes. Por lógica consecuencia, no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna. Esta parte del fundamento del fallo, esta es una sentencia en materia disciplinaria.
en materia administrativa, pero que muy bien se puede aplicar a muchas áreas del derecho. Hace unos días atrás salió la famosa sentencia modulatoria 1010-2023, que en una parte del fundamento del fallo, página 30, 31 y 32, si no me equivoco, habla sobre el tema de la reelección, ¿no? Que contradice totalmente lo que decía la sentencia constitucional 084 quebrado 2007 sobre que la reelección es un tema de derecho humano. ¿Ya? Esa sentencia era fundadora. Ha salido otra sentencia que tiene que ver con el acceso a la información, pero los magistrados han decidido poner una parte para hablar sobre la reelección basándose en una consulta a la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, y esa es creo que sí, así es, que se hizo por parte del Ecuador. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional hace una modulación, ¿no? Y establece de que no constituye un derecho humano y además otros elementos más. Salen algunos periodistas y dicen, pero en la parte resolutiva habla de otra cosa. Sí, la sentencia es de otro tema, pero el fundamento del fallo hace una valoración y eso es lo vinculante. El fundamento del fallo es vinculante. Muchas veces cuando yo he reclamado algún derecho a alguna institución pública y uso la sentencia constitucional en materia diferente, los abogados dicen, pero esta sentencia no es aplicable porque al final esta sentencia habla de otro tema. No, 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 no. Lo que es aplicable es el fundamento del fallo, aquella razonabilidad, aquella expresión. ¿Cuántas veces nosotros, desde estudiantes y desde profesionales, usamos algunas teorías, usamos algunas citas de autores, porque precisamente esa parte, esa razonabilidad, ese entendimiento, esa forma de decir las cosas, nos permiten expresar lo que tal vez no podemos decir o que no nos crea la autoridad? Pues la autoridad debe creer a los autores, pero debe además, y eso no es vinculante, pero la razonabilidad, la fundamentación, la motivación y la lógica explicativa razonable del Tribunal Constitucional en el fundamento del fallo, definitivamente eso es lo vinculante. No sé si hasta el momento hubiera alguna cuestión, alguna pregunta que tal vez ha nacido. ¿Todo estaría claro? Muy bien, continuemos entonces. Volviendo a ese punto que decía que el Tribunal Constitucional hace leyes, no, no las hace. Pero parecería en este último tiempo que el Tribunal Constitucional se ha vuelto en un legislador. Ese es un fenómeno de gran parte de los tribunales constitucionales. Bien, la sentencia constitucional hace cosa juzgada en la parte dispositiva y en los fundamentos acordados. Hay una palabra que el Tribunal Constitucional ha emitido jurisprudencia y se llama legalidad ordinaria. ¿Qué implica o qué es la legalidad ordinaria? En el momento de la valoración de la prueba y de la decisión de dar una sanción o una pena, el Tribunal Constitucional no puede meterse. El Tribunal Constitucional en una acción de amparo, o las salas constitucionales para ser más exactos, pueden decir y darle la tutela en el sentido de que la resolución ha sido mal fundamentada o no cumple con la fundamentación o con la motivación. En consecuencia puede darle la tutela completa o la tutela parcial. Pero cuando el Tribunal Constitucional y el abogado, especialmente en el momento del patrocinio, en la acción de amparo, demuestra y sustenta que ha habido una decisión arbitraria y que no ha valorado la prueba de tal forma, escuchen esto, de tal forma que han violado garantías jurisdiccionales, excepcionalmente el propio Tribunal Constitucional tiene la potestad de impartir justicia. Puede anular. Hay varias sentencias donde el tribunal ha anulado resoluciones administrativas, resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque han vulnerado la prueba y prácticamente ha dejado sin efecto incluso la sanción
o incluso todo el proceso. Pero esa es una excepción. Y aquí ya algo que todos los colegas deben saber, el mismo tribunal ha sentado una línea muy interesante. El derecho penal y el derecho administrativo son iguales. Lo que hace diferente es que en el derecho penal hay cierto tipo de autoridades que ponen la pena y en el derecho administrativo hay otras autoridades administrativas que ponen la sanción. Pero el principio de tipicidad, taxatividad, incongruencia, nulla poena sine ley, nulla poena sine juritio, son valederos tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo. Algo también que el Tribunal Constitucional ha reclamado muchas veces, dice, yo como Tribunal Constitucional no soy pues un ente recursivo, yo no soy un ente de casación, no soy un ente donde ustedes pueden apelar. La respuesta es sí, pero excepcionalmente pueden tomar decisiones cuando se encuentran elementos de vulneración de derechos crasos, ¿no? Crasos. Actúa como una casación constitucional, actúa como una verdadera casación. Esto es cuando las autoridades han vulnerado ciertas garantías constitucionales o han sido extremadamente arbitrarios. Vamos a continuar. A ver, aquí tenemos una sentencia que va a permitir a muchos colegas comprender de otra forma el Estado. Muchas veces yo he preguntado, ¿quién gobierna? Y he recibido muchas respuestas de juristas, de estudiantes, aún de jueces. Y me dicen, ¿quién gobierna es Luis Arce Catacora? No. Luis Arce Catacora es el presidente de los bolivianos. Ya. Es parte del gobierno. Pero el gobierno boliviano está dividido en niveles de gobierno. El central, obviamente ahí es el presidente Luis Arce Catacora, el nivel departamental y el nivel municipal, cada uno con sus competencias exclusivas, recurrentes, compartidas y las residuales, ¿no? Que está en la ley de autonomías. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que ustedes tienen en pantalla, ha ido a más profundidad. Sentencia Constitucional 1478. En la afortunada concepción de Estado de Derecho o Estado bajo régimen de derecho, cuya base ideológica es un gobierno de leyes y no de hombres. Hemos aprendido por la historia que el pacto social, que no es más que el derecho, es donde gobernantes y gobernados, por decisión propia, se someten al cumplimiento de la ley. En esta sentencia, que sería muy bueno que la terminen de leer, hace una explicación, y esto está en el fundamento del fallo, por cierto, ¿no? Muy interesante, y dice, los gobiernos deben generar autoridad, potestad reglada, deben tomar decisiones, algunas equivocadas, otras acertadas, pero no pueden hacerlo sin el cumplimiento de la ley. En consecuencia, las personas gobiernan a través de las leyes. Entonces, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, al decir gobierno de leyes y no de hombres, está dejando en claro el poder de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, cuanto más se pueda arreglar en un Estado, se pueda poner las condiciones para que actúen los servidores públicos, existe mayor Estado de Derecho y, por lo tanto, mayor transparencia en el actuar de los servidores públicos. Es precisamente en este lugar donde vuelvo a recalcar que una cosa es el Estado boliviano y otra cosa muy diferente es el pueblo boliviano. En cuanto a los derechos y garantías, me refiero. El Estado de Derecho se configura en un Estado constitucional de derecho, que es un estadio más alto de la idea de Estado de Derecho, o mejor dicho, su culminación, o en palabras de Preto Sánchez, no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso una cabal realización. El Estado constitucional de derecho es donde gobiernan las leyes y no los seres humanos o no los hombres. Veamos esta sentencia del debido proceso. La sentencia constitucional
800 quebrado 2020 S2 de diciembre del 2020. ¿Qué dice el tribunal? Basándose en otra jurisprudencia también del mismo tribunal. La motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos. Solo se refiere a la motivación. Debe determinar, y aquí voy a hacer un paréntesis, la fundamentación es cuando la autoridad usa la ley y la motivación es cuando explica las causas, además de la aplicación de la ley. Entonces, ¿qué es la motivación? Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales. Tener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes. C. Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenido en la norma jurídica aplicable. El caso concreto. D. Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, darles valor o explicar por qué no les da valor. E. Debe valorar de manera concreta y explícita todos los medios probatorios producidos, asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, razonable, explicada. A eso se refiere, ¿no? Inciso F. Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias, pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho incierto de la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas, la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En pocas palabras, la motivación es razonamiento explicativo. La autoridad judicial o administrativa debe explicar, aparte de la ley, la prueba, la toma de decisión y la subsunción de conductas. Estamos en presencia de una sentencia moduladora, que es esta sentencia 0800, que usa ya bases jurisprudenciales como esta sentencia 2227. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la sentencia, el acto consentido. Aquí está claramente definida. Esto nos sirve mucho a los abogados. El otro día una colega, abogada, me dice, he pagado la multa, quiero irme a un amparo. Vamos a ir a perder. Si has pagado la multa por una sanción disciplinaria en el Estado, hemos perdido el amparo. ¿Pero por qué? Podemos decir que está mal fundamentado. Sí, podemos decir que está mal fundamentado, motivado, es ilegal, etcétera. Pero si tú has pagado la multa, pues has consentido todo. Has reconocido tu falta. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? De esta forma se debe establecer los siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido. En tal sentido, debe considerarse como acto consentido cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías y que dichos aspectos o actos vulneratorios sean de conocimiento del accionante y éste no hubiese interpuesto dentro del término legal ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados. En resumidas cuentas, un acto consentido también es hacerse vencer plazos. ¿Cuánto plazo tengo para presentar un amparo? 6 meses. Si no he presentado dentro de los 6 meses, pues es un acto consentido porque aunque ha habido actos vulneradores, se ha violado garantías jurisdiccionales, ha sido arbitraria la autoridad, pero yo en plazo oportuno no he solicitado la acción de amparo constitucional o la apelación, lo que consintiera o lo que fuera, hecho un consentimiento, un acto consentido. B, que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido de manifiestas y concreta voluntad. C, de conformidad al artículo 129, parágrafo 2 de la Constitución, concordante con el 55 del Código Procesal Constitucional, haya dejado transcurrir el plazo de 6 meses sin haber reclamado restitución de derechos. Una persona que está embarazada y que le han despedido de su fuente de trabajo
y va al amparo constitucional después de un año. ¿Ya? Estamos en presencia de un acto consentido. Bien, compañeros, colegas, vamos a darnos un pequeño receso de unos 10 minutitos y volvemos. ¿Está bien?